Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigos de nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook, o todos aquellos que nos están escuchando por medio de podcast. Es un gran gusto y un gran gozo tenerlos acá una vez más en nuestra sesión de comentarios de la prédica. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy estoy acompañado con nuestra hermana Mónica Osher. ¿Cómo es, hermana? Gracias a Dios, es un privilegio una vez más estar aquí. Amén. Y bendecidos con la palabra también. Así es. Amén. La palabra que recibimos este domingo fue una palabra que realmente nos dio un golpe a muchos de nosotros. Impactante. Una palabra impactante, pero necesaria, que el Espíritu Santo quería traernos por medio de nuestra pastora. Y la palabra fue la integridad. Solo con el título, la integridad. Al yo escuchar el título, Edwin, la integridad, entré como en digo, Dios, me vas a confrontar ahora. Sí, entonces fue un tema muy confrontador, pero como le decía, necesario. Porque la integridad es algo, como decía en la palabra, algo que está no tan ausente, no se ve tanto. Está ausente, algo que está en extinción, algo que no se nota tanto en las personas. Y cuando se nota, se alaba, cuando realmente debemos de ser íntegros en todo momento. Estamos viviendo los días donde se apremia la integridad, cuando debía de ser algo común, algo que brota de un ser humano. Sí, debe ser parte de nosotros, ¿verdad? Y nuestra pastora comenzaba dando la ilustración de un rey, ¿verdad? De que tenía una hija que quería dar en matrimonio, pero estaban pensando, no cualquiera es digno de mi hija, tiene que ser alguien íntegro, alguien derecho, alguien sincero. Y decía mi pastora de que este rey tuvo una idea de conseguir unas semillas de flores o de plantas y dárselas a todos esos hombres y decirles, vayan, y entre una semana, 2 semanas o el periodo de tiempo que necesaria para que creciera esa planta, lo traigan de regreso y lo presenten acá. El que lo cuida más se gana a mi hija y se gana mi respeto y tiene el derecho de casarse. Entonces todos recibieron las semillas, todos fueron a sus casas, pero uno de ellos lo puso en la tierra, lo cuidó, le echó agua, hizo de todo, pero ¿qué cree que pasó, hermana? No le creció. No le creció para nada. Entonces él comenzó a preocuparse, va a decir, yo creo que todo mundo, he visto a mi vecino con una gran planta, mira al otro en la esquina que está creciendo la planta y la mía no crece, hasta le voy a cambiar, me imagino que también le cambió la tierra donde estaba, le puso más sol, pero aún así no crecía. Y dice que llegó el tiempo de regresar al rey. Y todos estos hombres traían estas grandes, hermosas plantas y flores. Y él era el único que vino con una maceta vacía. Sin nada y nada. Y él estaba preocupado. Estaba delante del rey. Y el rey estaba viendo todas las plantas, diciendo, oh, qué linda, qué linda. Y llegó donde este hombre. Y este hombre bien apenado le dice al rey, pues, intenté hacer todo lo posible, pero no creció. Y aquí le traigo de regreso a la semilla, aquí le traigo porque no creció. Y de repente el rey se puso a sonreír con él y le dijo, te felicito, ven acá. Y llama a su hija que se ponga al lado y le dice, tú eres alguien íntegro, alguien derecho, digno de mi hija. Y el joven se quedó asustado, pero ¿de qué habla? Y le comenzó a explicar, es que era una prueba. Cada una de esas semillas no pueden dar fruto, no pueden dar nada porque estaban tostadas, no podían dar frutos. Y yo sé que todo uno de estos hombres acá fueron a conseguir otra planta, no fueron íntegros, no fueron derechos, pero él se ganó todos estos beneficios, se ganó la bendición, se ganó el agrado y la aceptación del rey por su integridad, por ser alguien derecho. Aunque nadie lo miraba, él simplemente podía ir a comprar una planta, pero no lo hizo, él no le importó, nadie me ve, pero no creo, yo no voy a mentir, yo voy a llevar esto. Y escuchando esa ilustración, yo estoy pensando como que entiendo. Sí, y eso es lo que Dios anhela de su iglesia, que seamos íntegros, que cada uno de nosotros seamos sinceros, que seamos transparentes delante de Él. Ese es el deseo, el anhelo más grande que Él tiene para nosotros, que seamos íntegros. Sí. Y cuando nosotros escuchamos la palabra íntegros,
automáticamente nosotros decimos, yo soy íntegro, claro que sí. Cuando aplicamos por un trabajo, ¿qué es lo primero que ponemos en nuestro resumen, en nuestra hoja de vida? Yo soy alguien íntegro, alguien sincero. Lo ponemos ahí como una cualidad que tenemos. Todos creemos que tenemos esa cualidad. Pero aprendimos este domingo que muchas veces no No es así. somos No íntegros, somos íntegros. Edwin, en todo, y es lo que Dios pide en todo. Y como decía, se explicaba, ¿verdad? ¿Qué es integridad? ¿Qué realmente es integridad? Y cuando, como voy a leer aquí, que dice que, que es la habilidad de ser el mismo en público que en privado, Sí. sin dobleza. En otras palabras, es tener una sola cara. Una sola cara. Y yo me ponía a pensar muchas veces en privado en público, perdón, es fácil hacer íntegro, te portas a lo máximo, tu Eres la carácter persona es más dulce. intachable, eres lo mejor. Sí. Pero cuando Dios nos dice la integridad que yo pido es la integridad en público, en privado, a donde quiera que estés. Te vean o no te vean, estén abiertas las puertas o estén cerradas, a donde quiera que estés. Eso es la integridad que Dios pide. Sí. Y es ahí donde el Señor nos tomó y dijo, nos confrontó. Y Sí. ya yo creo que a todos se le puede decir de la mente, yo soy íntegro, con solo cuando se nos da la definición de lo que es integridad. Sí, entonces es en lo público y en lo privado sin doblez. Y muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a ser dobles. Es ser algo en la iglesia, es ser algo en la casa y ser algo afuera. Entonces, En no el solo doble, trabajo. sino triple y todas diferentes caras que tenemos para demostrarle al mundo de que yo soy así, pero cuando en realidad estamos lejos de eso. En otras palabras, y creo que es un poco fuerte, somos hipócritas muchas veces, ¿verdad? Porque actuamos de una manera, pero hicimos otras cosas. Y Sí. eso es alguien que no es íntegro, ¿verdad? Porque damos doble cara. Y después mi pastora comenzaba a decir cuáles son las características de una persona íntegra. Yo me imagino que todos pelamos nuestros oídos a escuchar, oh, yo tal vez tengo estas características, pero cuando comenzaron a dar a la lista, como que, ay, tal vez ese no, ay, ese tal vez no lo tengo, ¿verdad? Pero, ¿qué es una persona íntegra? ¿Cuáles son las características que debe tener una persona? Una persona educada, alguien de que cuida lo que dice, una persona honesta, que no miente o no da o verdades a medias, ¿verdad? Una persona honesta, una persona correcta, que hace todo lo correcto todo el tiempo. Es una persona transparente. En otras palabras, una carta leída, como se dice, transparente, respetuosa en todo momento, no solo a las personas de autoridad, sino a cualquier persona, respetuosos, disciplinados, que cumple con su palabra. No que te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a orar por ti, y vamos a la casa y se nos olvida que dijimos que íbamos a orar por la persona. Y ahí tenemos que ser muy cautelosos, Edwin, porque muchas veces ahí es a donde muchas veces fallamos. Por eso la Biblia nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que no andemos prometiendo, sino que seamos íntegros y fieles a lo que nosotros prometemos. A lo que nosotros decimos lo que prometemos. Sí. Porque Dios es así, y como decía, todas estas características es un reflejo de Cristo Jesús en nosotros, donde es alguien que cumple con sus palabras y procura no mentir. Muchas veces se nos hace tan fácil mentir que es parte de nuestra naturaleza, por cualquier cosa mentimos, ¿verdad? Hasta cosas y la pequeñas. excusa es que, ay, no lo quiero ofender. ¿Cómo yo le voy a decir eso? Pero Dios demanda que seamos íntegros. Él pide que seamos íntegros. Hasta en las cosas más pequeñas. Para Dios todos son lo más, pero para nosotros lo tomamos, no, pero es algo pequeño, no creo que tengo que decir la verdad en eso, no creo que tengo que hacer lo otro, pero no mentir. Lo otro que creo que a muchos nos tocó, ser puntual, que nos dicen vamos a estar ahí a las 3, pero llegamos a la hora, le damos un doble como a las 3:30,
otro Kiki. O no creo que le importa al hermano que un padre después del tiempo, ¿verdad? Pero hasta en la puntualidad enseñamos y demostramos nuestra integridad. Y yo creo que esta palabra, como dice Cedín, vino justo a tiempo, porque uno jamás iba a asociar la puntualidad con integridad. Sí, Pues integridad. por lo menos yo no lo asociaba, pero cuando la prédica digo, todo eso es válido, la puntualidad es parte de ser íntegro, y se me abrieron los ojos, se me cayeron esas vendas, y yo me di cuenta, wow, tenía ni a 1%, yo creo que es la integridad, no entendía la integridad, pero ya cuando se ampliaba y se explicaba más, digo, wow, esto va bien a fondo. Bien a fondo. Como decía, nosotros tal vez lo vemos como algo pequeño. La puntualidad no vale nada. Puedo llegar al servicio unos 5 minutos después o cuando ya la alabanza terminó. Yo ya ahí intento meterme o al trabajo. Llegamos después de la hora o al estudio o a la escuela o cualquier reunión. Decimos, no importa que llegue un poco tarde, pero en eso también demostramos nuestra integridad. Así es. Y también es ser responsable a nuestros compromisos, a las cosas que nos confían a nosotros en hacer. Demostramos también ahí nuestra sinceridad. Y otra cosa, pagar nuestras deudas también. Pagar las deudas, que es muy importante porque la Biblia dice no debáis, No debáis a a nadie nadie. nada, y es parte de ser integridad. Y como a mí me encantó como explicaba mi pastora, estamos llenos de excusa y siempre pensamos que nuestra excusa es válida. Sí. Y como ella daba el ejemplo del COVID, ahorita todo es el COVID, y es tan real que uno dice, ay, no me ajustó el salario, me van a entender que no le puedo pagar, pero esa es parte de la integridad De la también. integridad también. Entonces, como le estoy diciendo, en las cosas pequeñas, que para nosotros parecen pequeñas, debemos de ser íntegros en todo, en lo público y en lo privado, como decía al principio. También es ser leal a uno mismo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todas personas, ser leal a ellos. Y respetar los valores de todas las personas basados o los valores que tenemos basados en amar a Dios y amar al prójimo. Todo en eso se basa la integridad. Y también nos decía que la integridad debe ser algo fundamental en todo creyente, en toda persona que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Debe demostrar esa característica de íntegro porque Jesús es íntegro. Y nosotros somos un reflejo de Jesucristo. Entonces, por eso la palabra nos decía, es algo fundamental del carácter de un creyente, ser íntegros. Pero la palabra, escuchándola, nos decía como usted decía, tal vez 1% de la integridad completa. No la entendíamos, Edwin. Yo sinceramente, yo digo, Señor, yo no entendía que es ser íntegro, pero gracias que Él llega siempre justo a tiempo. Siempre justo a tiempo. Siempre Él nos llega habla. justo a tiempo. Y eso nos demuestra el gran amor y la gran misericordia de Dios, que nos habla a tiempo con la palabra diciendo, iglesia, yo quiero que sean íntegros, que sean derechos, que sean esa sal y esa luz que el mundo necesita, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar eso, que somos sal y somos luz. Y nosotros sabemos qué es la sal, ¿verdad, hermana? Que la sal preserva y también da gusto. Da sabor. Y yo me ponía a pensar, Eddie, a mí no me gusta la comida sin sal. Y así el Señor espera de mí, de ti, que nos ves, que seamos sal, que le demos sabor aquí en este mundo. Me encantó como mi pastora decía, que la sal persevera para que no se arruine la comida. Sí. Igual el mundo se está arruinando porque muchas veces, y hay que aceptar, nosotros como hijos de Dios somos dobles, no somos íntegros, y por eso vemos que el mundo no hay esa sinceridad, no hay ese valor, porque nosotros como hijos de Dios no reflejamos esa sal y esa luz que somos llamados a ser. No es una opción si quieres, no hay excusa. Dios nos llama, como Él dice, vosotros sois la sal de esta tierra, vosotros sois la luz de este mundo. Así es. Entonces somos la sal
que preserva la corrupción. Pero como usted decía, somos siendo doble y la corrupción del mundo está entrando a la iglesia por nuestra doble cara que somos. Somos que dobles. demostramos ser algo acá adentro, pero allá afuera vivimos como los insensatos, como los del mundo, a los que no siguen la palabra de Dios, los que no han nacido de nuevo. Lastimosamente, Edwin, lastimosamente. Sí, entonces nosotros debemos de permanecer y perseverar con el sabor de Jesucristo, ¿verdad? Eso hace la sal, mantener el sabor. Y nosotros en todo lo que hagamos, demostrando que somos sal, estamos ¿cómo se dice? Estamos permanezcamos, perdón. Para perseverar. Preservar el sabor de Cristo en nosotros, Así demostrar eso de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en Eso nosotros. nosotros. Y la luz, La en luz. otras palabras, que somos influencia. Donde sea que estemos, nosotros brillamos la luz de Cristo. Cambiamos el lugar donde estamos con nuestra influencia. Y Edwin, a mí eso me impactó tanto, Edwin, cuando me sentí que me habló a mí, cuando mi pastora decía, imagínate si nosotros realmente somos íntegros, seamos luz, y dice simplemente aquí en esta iglesia, la luz iba a resplandecer. Y yo decía, Señor, si soy íntegra donde quiera que yo vaya, no importa qué oscuridad, esa luz brillará, y me impactó tanto, Edwin, porque digo, Señor, me estás hablando a mí. Yo sé que impactó a cada uno que lo Sí. escuchó, porque esa anécdota que ella dijo, ¿verdad? Toda esta iglesia fuera llena de luz. Y si nosotros creyentes tomamos la decisión de ser íntegros, esa luz solo brillará sin abrir la boca, solo venir, solo la gente ver, ellos van a poder ver, tú tienes algo, yo te quiero compartir algo, yo necesito tu ayuda, porque ellos ven esa integridad en nosotros. Sí. Ellos van a correr, ora por mí, ayúdame en esto, pero si somos luz, y esa luz solo viene siendo íntegros. Siendo íntegro y siendo esa luz, brillando esa luz, significa siendo ejemplo donde seamos que estemos. Siendo un ejemplo de que la gente va a notar, como usted decía, hay algo diferente, hay algo especial en ti, algo que yo quiero. Quiero que tú ores por mí, quiero que tú me des una palabra de aliento, porque ven esa luz que brilla en nosotros, ven el ejemplo o el reflejo de Cristo Jesús Así en es, nosotros. así Y eso es. solo es posible si somos íntegros, porque si no somos íntegros, lo que estamos haciendo es apagando la luz, que no puede brillar, no podemos dar un ejemplo porque somos doble cara, porque la gente va a decir, pero míralo a él va a la iglesia y hace eso, pero la semana pasada lo mira haciendo lo otro. Apagamos de ser esa luz, porque estamos dando un mal ejemplo, un mal testimonio de quién Cristo Jesús es. Testimonio. Donde Jesús quiere que seamos íntegros. Y eso me hace pensar en esa palabra que dice de Hechos, que los discípulos eran personas de vulgo habla, pero la gente conocía que habían estado con el Maestro porque esa luz brillaba en ellos. Así nosotros debemos hacer brillar esa luz, que no importa que es como somos. Y es a lo siguiente que vamos a pasar, Edwin, Sí. que muchas veces ponemos excusas. Ponemos excusas. Excusas. Yo no puedo ser íntegro porque, ay, si supiera qué jefe tengo. Yo no puedo ser íntegra porque si supieras qué esposo tengo. Yo no puedo ser íntegro porque tú no sabes mis compañeros de la escuela cómo me hacen bullying, cómo me maltratan, y muchas veces estamos llenos de excusas y del Señor nos dice, ser íntegro no importa. No importa las circunstancias o las emociones. Entonces, ese es uno de los principios de la integridad. No poner excusas. No importa las emociones, no importa las circunstancias que tú te encuentras, tú tenés que mantenerte íntegro. Porque como usted decía, muchas veces pasamos por problemas y buscamos excusas para no mantener la integridad, para decir cosas que no decimos, de no ser buen ejemplo, de no dar las buenas palabras, de no dar un buen testimonio de quién Cristo Jesús. Y la otra cosa es también de que el valiente no es lo que tiene miedo, sino el íntegro consigue mismo con su conciencia. En otras palabras, Dios no mira valiente porque tú tienes miedo o tú no eres valiente, sino Él te ve como un valiente si tú vas con la integridad. sí, mantienes tu conciencia, mantienes las cosas rectas. Es decir, aunque
pasemos por fuego, pasemos por pruebas, Calumnia. pasemos por calumnias, que nos critique, que nos diga de todo, nosotros vamos a mantenernos íntegros, vamos a mantener con nuestra conciencia limpia y pura, ¿verdad? Sin importar lo que las personas nos digan, no vamos a contestarle, porque humanamente cuando alguien nos agrede, ¿qué es lo que queremos hacer? Y eso es cuando hay que recordar lo que decíamos anteriormente, que nosotros muchas veces nuestra integridad depende de la circunstancia. Ay, yo puedo ser íntegro hasta tal punto, pero hasta tal punto, no, aquí no, Sí. aquí no, ¿verdad? Y muchas veces pensamos tener excusas válidas, pero el Señor dice no. Así como nos dio el ejemplo de Daniel, de José, de todos que esos fueron varones. acusados, pasaron por calumnias, pero ellos se mantuvieron íntegros. Imagínate en un foso de leones, Edwin. Ay, Estar ahí, si el rey me dice te vas a ir, yo le voy a decir, ¿cómo que voy a ir yo ahí? Pero no, él quedó callado, guardó su conciencia. una firmita dicen ahora, ¿verdad? Y dice, ay, una firmita no le hace daño a nadie. El Señor Sí. sabe, pero no, el Señor nos pide ser íntegros. Sí, entonces ahí nos dice no violar nuestra integridad, no dejar caer en esas cosas que ellos nos dicen, las palabras que nos dicen cuando nos acusan o cuando nos tiren en el foso de los leones o cuando nos tiren en el fuego, como lo hicieron con estos 3 varones Sí, también. y Edwin, algo que hay que recordar también, que como mi pastora decía, estamos viviendo en los días postreros, a donde tenemos que mantener la integridad, mantenerla, porque vienen días donde la persecución se va a intensificar. Y ahí uno tiene que decidir, voy a mantener la integridad a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias, porque así como Daniel, y es impactante y hay que ponerle mucha atención, estamos viviendo en los postreros días y va a requerir que nuestra integridad brote de nosotros y no ser dobles, te vean o no te vean, se Así es. publique o no se publique. Sí, mantener nuestra integridad en todo tiempo. Y eso nos lleva al otro punto, que la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. En otras palabras, completar lo que hacemos, no ser de doble ánimo, que comenzamos con todo, con toda la energía, pero después decimos, como que lo haga otro, que lo termine otro. Nos quedamos a Nos medias. quedamos a medias. Y ese es el otro punto, Edwin, que el Señor espera que seamos hasta el fin. Hasta el fin, permanecer, como Él nos decía, íntegros. La integridad permanece hasta el fin. No es algo que hoy sí voy a ser íntegro, mañana un poquito menos, pasado mañana un poquito más, y no debía ser fluctuante, sino que debía de seguir íntegro. Constantemente ser íntegros, ¿verdad? Y nos dio algunos ejemplos. Por ejemplo, Samson, él comenzó haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero después Tristemente. cayó en todo y pues murió aplastado, ¿no? Y también otro ejemplo que tuvimos fue de Salomón. Comenzó bien pidiéndole al Señor la sabiduría para gobernar al pueblo, para poder hacer lo que Dios quería que hacer, pero a la mitad del camino lo dejó en mezcla Perdió la perdió la integridad, y por la causa de eso se dividió el reino. Se dividió el reino y tiene muchas consecuencias no ser íntegro. Así es. Entonces, nosotros debemos de saber que si comenzamos algo, hay que terminarlo. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si Él comienza una obra en nosotros, Él la quiere terminar. Él quiere darla hasta el final para que podamos ver los frutos o las bendiciones de eso, para que podamos ver lo que el Señor tenía para nosotros. Entonces, hay que ser íntegro, no en lo que hacemos, sino en lo que somos. Llegar hasta el final, perseverar hasta el final, no quedar a medias, no ser a medias, comenzar al principio toda la energía haciendo lo correcto, pero terminando haciendo la otra cosa, sino mantenernos hasta el final, como Dios quiere que seamos, como Él lo hace. Comienza algo y Él lo termina en nosotros. Entonces, después nos dice las razones por las cuales nosotros no caminamos en integridad. Me cayó como un balde de agua fría, Edwin. Esa parte me cayó, Sí, me cayó. porque nosotros buscamos, como usted dijo anteriormente, buscamos excusas para decir, es que por eso no pude ser completamente sincero, es que no quería decirlo, es que tenía miedo por esto, tenía lo miedo por otro, pero muchas veces somos o no fallamos en la integridad
por negligencia, muchas veces por negligentes o simplemente porque no lo queremos hacer. Somos llenos de excusas. Lleno de excusas o no lo tomamos a serio, como decíamos al principio sobre la hora. Es que llegar unos minutos tardes no es tanto, ¿verdad? No creo que el hermano se vaya a molestar. Y además siempre comienzan tarde, entonces voy a llegar O el unos hermano minutos después. sabe que yo tengo muchos quehaceres. Sí. El hermano sabe que... O él entiende que yo vive lejos y vive atrás, ¿verdad? Pero vive lejos y voy a llegar tarde, ¿verdad? Ponemos excusas. Entonces lo hacemos de una manera negligente, ponemos excusas. También por pereza muchas Por veces. pereza. O simplemente porque no lo queremos hacer. Y es algo que hay que confrontar. Cuando el Espíritu Santo nos habla, hay que aceptarlo, porque solo así se caen las vendas de los ojos. Y ese es un punto que estamos, si algo estamos tan llenos de excusas, es para tapar la pereza. Así Porque qué difícil se le hace decir, ay, hermano Edwin, no quiero. Esta carnita no quiere. Y dice, somos fácil para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Sí. todo lo puedo. Pero Y cuando viene llega el así, momento, es que no puedo, es por cierta o X razón, ¿verdad? Entonces, somos perezosos. Tal vez Dios nos manda a hacer algo y decimos que lo haga otro. Es que yo no creo que pueda hacerlo, se me hace difícil, o yo no soy la persona indicada para y al eso. fondo es la pereza Es que la estamos pereza que tapando. estamos tapando con nuestras excusas, ¿verdad? O muchas veces somos o faltamos o fallamos en la integridad por codicia. Y eso hay que ponerlo, se escucha tan así sencillo, pero hay que ponerlo mucha atención, porque dice la palabra que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos. Sí. Y ese es el mover de hoy en día, la codicia, la competencia, y muchos fallan a la integridad. Ay, yo mire que el hermano Edwin trajo un carro tal, y yo quiero ese carro, y te sale un fraude en el trabajo para hacer extra, y dice, nadie lo va a saber. De todos modos, todos lo hacen, todos roban, todos lo hacen, yo lo puedo hacer también. Sí. Y eso es un movimiento mucho de hoy en día, y todos lo excusamos. Sí, Tenemos excusas, si todos roban, Sí. pero el Señor nos dice no. Dios nos dice íntegros en esa parte. Entonces, hacemos negocios turbios o robamos del trabajo. A veces decimos como que en mi casa me hace falta un lapicero. Nosotros decimos, pero es un lapicero, no lo van a extraer, pero no es de nosotros. No es de nosotros. O tal vez algunas veces fallamos en nuestra integridad. Por ejemplo, cuando vamos en el camino, en el carro, tal vez se nos olvidó pagar el seguro y el policía nos dice como, siéntate al lado, vamos a hablar, y nosotros tan naturales decimos, aquí está. Toma No esto. estamos siendo íntegros, estamos Íntegros. haciendo ahí un negocio turbio, algo contra la ley. Ay, Edwin, así como se va, esta palabra siempre me está diciendo, hay Sigue que ser estando. íntegros. Y Edwin. eso nosotros lo vemos como algo tan natural. Todo el mundo lo hace, no hay problema en eso, pero no estamos demostrando ahí la integridad. El Señor nos dice ser derecho, honesto en todo tiempo, todo. en lo privado y en lo público, cuando nadie te ve o cuando todo el todos mundo te te ve. ven. O a veces decimos, aquí nadie me conoce, no puedo hacer lo que quiero hacer. Pero no se trata de eso, se trata de saber, pero el que está arriba me ve. Y ese me hace recordar una prédica de hace mucho tiempo, que el nombre de Dios es El Roí, el que ve todo, el que ve todo. Entonces, Como decía mi pastora, si te escondes en el baño, si te escondes a donde quiera, Dios te está viendo. Y Dios- es lo que cuenta, Edwin, ser íntegro, porque saber que Dios te ve. Dios te ve. Entonces muchas veces nosotros decimos, somos íntegros porque hago lo correcto cuando te ven la gente. Pero cuando no está la gente, no somos íntegros y se nos olvida de Dios que nos ve. Que Dios nos ve. Entonces, por codicia muchas veces nosotros no somos íntegros. Entonces, ponemos excusas por pereza y por codicia. 3 cosas de que realmente no debería de estar en nosotros, pero lamentablemente lo hacemos porque debes de ser la luz, de ser influencia en el mundo. Dejamos que el mundo sea influencia en nosotros, cuando debe ser lo contrario. El Señor nos dijo, tú eres la luz, tú eres la influencia, el que debe de dar el ejemplo, el que debe de cambiar, el que debe hacer las cosas contrario a lo que el mundo hace. Pero nosotros caemos en eso.
Y después de habernos dado esos la palabra ahí de que por qué no somos íntegros, nos dice los beneficios de vivir con la integridad. Es tan el amor de Dios que nos dice, mira, te pago para que seas íntegro. Sí, sí. ¿Qué más, verdad? Entonces, Él nos da Sí, todo. entonces primero nos demuestra, mira, esto es lo que es no ser íntegro. Esto es lo que no quiero de ti. Y aquí te voy a presentar lo que tú puedes tener por ser íntegro. Son cosas de que yo te quería dar desde el principio, pero por haberme fallado en tu integridad, no lo tienes. Pero eso es lo que yo te quiero dar. Y eso es lo que con su gran amor nos demostró Es su diciéndonos, si son íntegros, esto es lo que son los beneficios que ustedes pueden recibir. Y mi pastora compartió una frase bien, bien importante que me tocó, que dice, la integridad es cara, cuesta, pero no ser íntegro es más caro aún. Cuesta más, Cuesta. Edwin. Y es tan real, Edwin. Es tan real que cuando uno falla en la integridad le cuesta más. Las consecuencias son más fuertes. Porque el enemigo no te da nada gratis. Él siempre viene cobrando, siempre te trae el recibo. Tú me debes esto. Sí. Cuando Dios nos dice, escoge hijo, escoge hija. Sí, entonces te cuesta ser íntegro, porque anteriormente cuando habla de ser luz, de ser influencia, significa también ganando la confianza de las personas. Pero cuando fallamos en esa integridad, cuesta una vez más ganar esa confianza de las personas, de ganar esa posición de influencia, esa posición de ejemplo, porque ahora queda la duda. ¿Te acordás que él hacía esto? ¿Te acordás de lo otro? Entonces te cuesta. Entonces, la integridad es cara, cuesta, pero no ser íntegro es más caro aún por las consecuencias que vienen después. Pero el Señor nos dice, estos son los beneficios que yo te quiero dar. El primero es, alarga la vida. Nos alarga la vida. Y eso me hace reflejar, Edwin, como en el ejemplo, ¿no? Como en pagar las deudas, ¿verdad? Cuando uno le debe a todo mundo, se le sube la presión, se le baja el azúcar, se le anda escondiendo de tal y tal. Y mientras uno es íntegro, uno puede vivir conforme, satisfecho, agradecido. La vida se le alarga. Se alarga porque estás en paz, estás confiado en el Señor, porque no estás pensando en todos esos problemas que tenés encima. Entonces alarga nuestra vida. Lo demás protege nuestra vida, nos protege del enemigo, nos protege de esos ataques del enemigo. Así es. Porque cuando somos dobles y tal vez nos paramos para hacer algún privilegio, para hacer algo que Dios nos da, está el ataque del enemigo diciendo, pero ¿por qué ataca la mente? Los ataques a la mente empiezan. Entonces nos dicen, mira lo que estás haciendo, mira esto y mira otro. Y porque acuérdate que su nombre es acusador. Sí, entonces y nos acusa. Entonces lo que él dice, si sos íntegro, te protejo de esos ataques. Porque el enemigo siempre te va a atacar. Siendo o no siendo, él te va a atacar. Pero cuando sos íntegro, él te protege de esos ataques. Protege tu vida de todo este mal, de todo lo malo que pueda venir contra ti. También bendice a nuestros hijos. Cuando somos íntegros, bendice a nuestros hijos, ¿verdad? Así es. También, perdón, Edwin, y esa es la herencia más grande que le puedes dejar a tus hijos. Es la herencia más grande. Un ejemplo, una vida de integridad donde tus hijos pueden ver hacia ti. Así es, o que sus hijos puedan escuchar, ¿sabes qué? Tu mamá es una extraordinaria persona, tu papá es wow, es íntegro, se ve. Es más que darle $1,000,000. Sí, le está dando un buen testimonio, ¿verdad? Un buen ejemplo en qué seguir, una buena herencia, ¿verdad? Es. El otro también atrae el favor y la presencia de Dios, porque es lo que le agrada a Él, es lo que Él pide de nosotros. Entonces, cuando Él nos ve que estamos siendo sinceros en todo tiempo, que estamos siempre viviendo en la luz, manteniéndonos en la luz, eso le agrada a Él. Y eso me impresionó, Edwin. Yo me ponía a imaginar Espíritu Santo alrededor de nosotros, sobre nosotros. Ay, me agrada guiándome, porque ese sí me escucha. Le voy a hablar, lo voy a guiar. Atrae su presencia. Yo me imagino, es como un padre orgulloso que le dice a sus amigos, mira, ese es mi hijo, mira así cómo como es. hizo con Job. Así como hizo con Job, que cuando Satanás quiso venir, él hizo,
tú conoces a Job, mi hijo amado, el que es ¿Has íntegro, en visto a otras mi hijo palabras. Job? Sí, entonces el Señor atrae el favor y la presencia de Dios, porque cuando somos sinceros, cuando somos am, sinceros a las cosas, Transparentes, transparentes la íntegros. palabra, cuando somos transparentes, cuando hacemos todo en la luz, no nos escondemos a hacer las cosas, Él habita y Él está ahí con Así nosotros, es, Edwin. porque Él puede ver y sentir esa verdadera que somos reales, que somos Así leales es. a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes y a todo el mundo. Entonces Así Él es. está ahí. Y también Él nos da sabiduría y protección. Protección. Bueno, somos Y en estos íntegros. días lo necesitamos tanto, Edwin, como vamos a oír de las cosas se van a intensificar. Y es ahí donde nosotros necesitamos más que nunca la protección de nuestro Señor. Y para ser íntegros, eso atrae que Dios, la sabiduría, la guianza en tal situación, el Señor te va a decir, por ser íntegro, te voy a guiar, así como los discípulos, ¿no? Que se encontraban en situaciones de vida o muerte. El Señor siempre los guiaba, siempre los protegía, porque eran íntegros, eran sinceros, transparentes a donde quiera que andaban y andaban con esa protección de Dios. Yo siempre me impresiona eso de Pablo, Ujú. cuando era Saulo aún y el Señor le dice a Ananías, ve a la calle a la derecha, pero Señor, él mata a los cristianos, ¿cómo yo voy a ir ahí? Pero su Sí. integridad de Ananías, el Señor le dice, ve, y él podía confiar porque él tenía esa comunión con Dios, porque era íntegro delante de Él Dios. era íntegro derecho delante de Dios, en otras palabras. Y también la integridad nos guía en todo prácticamente, en cualquier decisión que hemos de tomar, en cualquier decisión que hemos de tomar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos las cosas rápidas, queremos buscar atajos, queremos buscar las cosas fáciles y muchas veces fallamos en la integridad porque buscamos otras maneras, pero si somos íntegros, Él nos guía a tomar las decisiones correctas, que Así cuando nos es. sintamos presionados a tomar la decisión incorrecta, Él rápidamente nos recuerda, no, eso es lo que debes de hacer. A esto yo Sí. te voy a guiar para que tú tengas estos beneficios, puedas disfrutar de todo eso. Y lo otro, también dice, la alabanza es hermosa en los íntegros, porque es una alabanza verdadera, una alabanza que no está tapada por las mentiras, por la dobleza de nosotros, sino es una alabanza que brota pura y sincera de nosotros. Así es. Entonces nuestra alabanza es hermosa delante de Él. Y también nos da una buena reputación con las personas. Así Porque el mundo busca personas íntegras, personas de que muestran su lealtad, que muestran su sinceridad en todo tiempo. Entonces nos da una buena reputación en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde las personas pueden hablar bien de nosotros y no solo bien de nosotros, porque recordemos de que cuando somos íntegros estamos dando testimonio de Jesús, De donde hablan bien Jesús. de Jesús y hablan bien del Evangelio, cuando nosotros somos íntegros. Mostramos realmente el Evangelio. El Evangelio es que predicamos el Evangelio con nuestro testimonio Con a nuestro ser testimonio. íntegros. Así es. Entonces, la palabra fue clara. Y como decía nuestra pastora, es porque estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos postreros, cuando la maldad se está aumentando, cuando la maldad está tocando nuestra puerta en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra vida personal o nuestra vida espiritual. La maldad está ahí tan cerca, porque sabe de que sus días ya están contados, cortas. donde Él está haciendo lo imposible para robarse la bendición que Dios tiene con nosotros, haciéndonos caer en las cosas fáciles, haciéndonos caer en los placeres del mundo, en escondernos, en hacer las cosas que no le agradan a Con Dios. el propósito que no lleguemos hasta el final, cual Dios tiene preparado para nosotros. Así es. Entonces, por eso, hoy más que nunca necesitamos decidir ser íntegros. Más que nunca. Y practicarla para que Dios pueda glorificarse en nosotros. Para que en estos últimos tiempos el mundo pueda ver que todavía hay personas que se mantienen honrados delante de Dios, que siguen lo que Dios pide de nosotros. Personas no dobles, personas en cual puedes confiar, personas en cual puedes ver y sentir
a Cristo Cristo Jesús Jesús. en ellos por medio de esa luz y por medio de esa sal que debemos de ser. Reflejar realmente quién es Jesús. Sí, entonces, solos no lo podemos hacer. Como humanos, sin Cristo Jesús en nosotros, no podemos Es ser imposible, íntegros. Edwin, Imposible. es imposible. Porque ser íntegros es reflejando a Cristo en nosotros. Entonces, sin Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿cómo esperamos ser íntegros? Hay muchas personas allá afuera en el mundo sin Cristo que se dicen ser, yo soy íntegro, soy alguien respetuoso, soy alguien que sigue las cosas, pero no sigue todo, prácticamente es a medias, o es alguien falso dando una esperanza y una confianza falsa a algo que no está en los valores de Dios. De la porque- naturaleza humana. en la naturaleza humana, porque ahora el mundo alaba a todas estas estrellas, alaba a todos estos hombres de que demuestran una Integridad falsa. integridad falsa, doble, porque hacen cosas buenas. Oh, es que donó tanto dinero, es que hizo lo otro, pero realmente ellos no tienen los principios morales, Los valores los de valores Cristo. morales verdaderos y puros que Dios ha establecido. Y por eso al principio lo decía, somos dobles, porque enseñamos a hacer algo, pero en realidad somos otro. No seguimos los principios morales, no seguimos lo que Dios nos envió a hacer. Pero Dios nos habló como iglesia y lo hizo a tiempo y nos dice, iglesia, hay que ser íntegros. Así es. Porque el tiempo que estamos viviendo, el mundo necesita personas que vayan y sean luz, que sean sal y Sal. que demuestren mi carácter, que sean de influencia, que puedan ir a la escuela donde tú estés, en tu trabajo, donde sea, y ser influencia, demostrar el carácter de Cristo Jesús. Así Y en es, este día, en esta mañana, tarde o noche que estés viendo este video o escuchando este audio, te quiero invitar de que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. Así Si tú es. quieres ser íntegro, si quieres ser derecho delante de Dios y delante de los hombres, necesitamos a Cristo Jesús para eso. Entonces, ¿qué tal si guiamos a los hermanos a una oración corta? Porque creo que es algo muy importante. Es importante. Que Dios quiere de que seamos íntegros, que hagamos lo que Él nos pide. Entonces, ahí donde estás, ahí en casa, puedes cerrar tus ojitos y repetir después de mí: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que te he fallado, que soy un pecador, pero sé que tú moriste en la cruz por mis pecados y derramaste de tu sangre para purificarme y para limpiarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ahora yo sé que algún día yo voy a gozar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ese es el primer paso, tener a Jesús. Y ahora es, teniendo a Jesús, seguir su ejemplo y perseverar hasta el final, no dejar a medias, no comenzar, tengo a Cristo, ahora voy a hacer todo correcto. Significa llegar hasta el final. Y para los hermanos que la palabra les tocó, fue una palabra que nos confrontó realmente, una Sí. palabra confrontadora, pero necesaria. Necesario. Porque el Espíritu Santo habla a tiempo. Y si Él nos dice, iglesia, sean íntegros, es por una razón. Porque como iglesia hemos fallado los principios de Dios. Hemos caído en la influencia del mundo de vez de ser influencia para ellos. Por eso Dios en su gran amor, en su gran misericordia nos está diciendo, sean íntegros. Así es. No sean dobles. Me duele cada vez que ustedes vienen y quieren hacer cosas para mí, pero en lo privado haces lo otro. Ella no quiere eso de nosotros y con amor nos dijo, porque cuando Dios ama, Él habla con la Así es. verdad y es lo que Él hizo por medio de nuestra pastora. Y queremos orar por ti para que Dios te ayude a mantenerte íntegro en todo momento. Así es. Y lo primero es reconocer que hemos fallado en la integridad, que no hemos sido luz, que no hemos sido sal, que hemos caído en las maneras fáciles de hacer dinero o de Así salir es. de los problemas, o hemos caído a las acusaciones en vez de
guardar nuestra integridad, de guardar nuestra honestidad, de de ser respetuoso delante de todo. Y no sé si puede hacer usted una oración, hermana Mónica, por los hermanos para que Dios los pueda fortalecer y ayudarlos a ser íntegros como Él pide. Así es, ahí donde estás, te invito que tú reconozcas, sé que esta palabra te ha hablado y te pido que reconozcas. Lo primero es que hay que reconocer, Señor, no he sido íntegro, Señor, he fallado en muchas áreas, y arrepentirnos y decirle, Señor, te pido perdón porque te he fallado. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú siempre llegas a tiempo con una palabra que fortalece, con una palabra que edifica. En estos momentos oramos por cada persona que escucha este podcast, para que tú, Señor, tú los has confrontado a cada uno de nosotros, y hoy nos hiciste la pregunta, Señor, y solo es que reconociendo, Señor, que podemos ser libres, Señor, porque dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora conocemos la verdad, Señor. Ahora conocemos, Señor, que tú pides que tu iglesia sea íntegra, que tú pides que tu iglesia, Señor, sea la luz, que sea la sal de este mundo, Padre precioso. En estos momentos, Espíritu Santo, eres tú, Señor, que va a hacer la obra en cada corazón. En estos momentos, Espíritu Santo, pedimos, Señor, que cada corazón, Señor, sea sensible a la palabra, Señor, que tú nos estás confrontando hoy, Señor, a ser íntegros en todo momento. Espíritu Santo, hoy pedimos, Señor, que tú fortalezcas a cada persona, Señor, que está poniendo excusas que no son válidas delante de ti. Y hoy tú nos recuerdas, Señor, que todo lo podemos en ti, Señor, porque tenemos el regalo más grande, Espíritu Santo, y uno de sus caracteres es dominio propio, y que tú nos has dado el dominio propio para mantenernos íntegros hasta el final. En estos momentos, Señor, pedimos tu fortaleza, Señor, para cada persona que se siente débil y que dice, Señor, yo no puedo, Señor. Hoy, Espíritu Santo, habla a cada corazón y recuérdale que por medio de ti, Espíritu Santo, que estás aquí con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, que todo es posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. Entonces la integridad es cara, cuesta, pero no ser íntegro es más caro, aún más. Entonces seamos íntegros. Entonces espero que hayan sido bendecidos con este video o con este audio. Les invitamos de que comenten ahí en los comentarios sus pensamientos sobre la palabra, su reflexión sobre la palabra, o cómo fue tocado por medio de la palabra, porque queremos leerlos, queremos gozar con lo que Dios ha hecho en la palabra, en el pueblo de Cristo. Entonces Dios me los bendiga y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes.